Bíblicamente, los Estados Unidos no aparecen en las profecías bíblicas de los últimos días. Israel, bíblicamente, se va a quedar solo con Europa para depender del petróleo del Medio Oriente, y conforme pase el tiempo, la confederación del Mediterráneo, que van a ser las 10 últimas naciones que se van a unir, lo vamos a ver con más calma y con más detalles, de acuerdo a la Biblia, antes de que venga Cristo y antes de que surja el anticristo, se van a unir 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Van a formar un G10, o la Confederación del Mediterráneo, y esta Confederación del Mediterráneo es la que va a gobernar el mundo los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los comúnmente llamados 7 años de la tribulación. Vayamos al libro de Daniel capítulo 2 y veamos esto con un poco más de detalles, porque es importantísimo para poder determinar con exactitud, con certeza, el sueño que tuvo hace 2600 años el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey impresionantemente construyó los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo, de las séptimas maravillas del mundo. Este rey levantó Babilonia como uno de los imperios más grandes que ha habido en la antigüedad, más que el imperio egipcio, asirio. Y este rey tuvo un sueño de una estatua enorme. En el capítulo 2 todo esto lo estoy resumiendo. Y en esta estatua que el rey soñó se encuentra la clave. A todos ustedes que aman la escatología y las profecías bíblicas, en este sueño se encuentra la clave de todas las profecías bíblicas de la Biblia. Vamos a ver por qué. En este sueño, el rey Nabucodonosor vio una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre de bronce y las 2 piernas de la estatua las tenía de hierro. Muy bien. Sin embargo, los pies de la estatua y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el rey mandó traer a Walter Mercado, chamanes, brujos, espiritistas, astrólogos, etcétera, etcétera, para que le interpretaran el sueño. Pero él se los puso todavía más difícil a estos brujos y hechiceros y les dijo: primero dígame qué soñé antes de que me lo interpreten. Y si no me dicen qué soñé, les voy a cortar la cabeza a todos. Entonces, Daniel, que era un muchacho judío que fue llevado, exiliado a Babilonia, en uno de los sitios que Babilonia le puso a Israel, ya trabajaba en el imperio babilónico y estaba muy cerca del rey Nabucodonosor, quien los había enviado a prepararlos, a los jóvenes, eran 4 judíos, entre ellos Daniel, para que pudieran hablar el idioma de Babilonia, la cultura, las tradiciones y la comida. Entonces Daniel oye este mensaje que van a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales él se encontraba, y acude con el jefe de Nabucodonosor, un capitán de la guardia, y le dice: dile al rey que por favor nos dé un poco de tiempo porque vamos a orar, mis amigos y yo, y que nos permita orar y nosotros le vamos a interpretar el sueño. Entonces Daniel se pone a orar y dice claramente en el capítulo 2, versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Y Daniel acude al rey y le dice lo siguiente, pongan mucha atención:
Oh rey, esa estatua, la cabeza de oro, representa a tu imperio. O sea, si ustedes quieren poner ahí en sus apuntes, ¿verdad? La cabeza de oro representa a Babilonia, que es igual a las naciones de Irak, de Siria y del Líbano. Porque en el Antiguo Testamento, la Mesopotamia, que significa entre dos ríos, cubría estas áreas geográficas que actualmente se separaron, pero en el Antiguo Testamento Babilonia era Siria e Irak de la modernidad, junto con el Líbano. Entonces, cuando le está diciendo Dios a Daniel, la cabeza es Babilonia, vamos a ir apuntando, porque estos son las naciones, escúchenme, estas son las naciones que van a formar parte del reino del anticristo. No va a estar San Antonio o Estados Unidos, ¿verdad? Ni ningún país tampoco de todo el continente americano. Lo vamos a ir viendo. Entonces ya tenemos Irak, Siria y el Líbano están apuntadas proféticamente para ocupar en los tiempos que estamos viviendo y después del arrebatamiento de la iglesia, parte de las tres naciones que forman el gobierno del anticristo. Qué interesante que ahorita se encuentra el conflicto ahí precisamente. Qué interesante, ¿verdad? Después le dice Daniel, el pecho y los brazos de plata representan otro imperio que va a suceder, el tuyo, que de acuerdo a la historia fueron los medos persas. Y pónganle allí Irán. Ya tenemos 4 naciones. Irán. ¿Por qué? Porque Persia es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento. Fue en 1985 cuando se le cambió el nombre de Irán a la República de Irán. 1935, perdón. Y en 1979 a la República Islámica, cuando sacaron al Shah y a toda la familia de los Paveda, ¿verdad? Se cambió el nombre a República Islámica y se convirtió Irán en un gobierno religioso 100%, donde el presidente está de adorno nada más. Los que gobiernan son los ayatolas, que por cierto acaba de morir el ayatolá Khomeini, que era uno de los principales líderes religiosos. Continúa Daniel diciéndole, y el vientre es otro imperio que va a suceder a los medos persas. Y de acuerdo a la historia fue el imperio griego de Alejandro el Magno, que aparece como un leopardo en el capítulo 8 de Daniel. En fin, todos estos imperios ya van desgranándose y desarrollándose en todo el libro de Daniel de una forma impresionante hasta culminar con el anticristo. Y este imperio de Alejandro el Magno se le llama al imperio más grande en velocidad que haya nadie en la historia conquistado. A los 20 años, Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, en menos de 10 años conquistó casi todo el norte de África, parte del Medio Oriente y el sur de Europa. Murió a los 33 años en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Ahí murió Alejandro el Magno, en lo que es ahorita Irak. Todo esto está relacionado impresionantemente. Muere aparentemente de una fiebre que tuvo muy alta, ¿verdad? Él se convierte en homosexual, Alejandro el Magno, en los últimos años, y desaparece el imperio griego. Y le dice Daniel al rey, y las piernas representan a otro imperio que es el hierro y que de acuerdo a la historia fue después de Grecia, Roma. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Es interesante que las dos piernas representen a Roma, porque Roma fue dividida en dos. Roma occidental, que quedó en Roma, duró 500 años. Y la Roma oriental duró 1500 años, que fue la que más duró porque se extendió hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Entonces las dos piernas, vean ustedes, están una sobre el oriente y otra sobre el occidente. ¿Me van siguiendo? Oriente y occidente se dividió Roma. Y es interesante que Turquía es la única nación donde se encuentran dos continentes, el oriental y el occidental.
Entonces, ahí en las dos piernas, los pies y los dedos que descienden del oriente y del occidente son una mezcla de hierro con barro. Leamos esta porción en el capítulo 2 de Daniel, que es lo más importante de lo que vamos a compartir. Versículo 43 al 45. Así como viste el hierro, sigue Daniel contando, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Se van a mezclar, pero no se van a unir, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de estas 10 naciones representadas por los dedos de los pies, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En esta imagen de la estatua, Daniel vio una piedra que venía del cielo y pegaba en los pies de la estatua. Y el momento en que pegaba en los pies de la estatua, se derrumbaba toda la estatua. Esta piedra es Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Él es la piedra, Él es la roca. Entonces, en los días de estos 10 reyes, de estas 10 naciones, 5 gobiernos que van a formar en el Medio Oriente y 5 en el Occidente, porque el Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Hace mucho tiempo se estuvo manejando la idea de que el antiguo Imperio Romano iba a resurgir nada más de Europa y que el anticristo iba a ser romano o iba a ser italiano, porque el Imperio Romano, pues el Imperio Romano se nos olvida que también formó parte del norte de África y del Medio Oriente. Entonces descartaron esa sección, ese territorio en las interpretaciones que hace 10, 15 años se dio de este pasaje. Entonces aquí es muy importante que veamos que el momento en que la piedra golpea los pies, toda la estatua desarrolla, indicándonos el Espíritu Santo con esto, que cuando Cristo venga, estarán vigentes Irak, Siria, el Líbano, Macedonia o Grecia, ¿verdad? Y parte del Imperio Romano, que va a formar parte del último gobierno del anticristo. Esto es muy importante porque si brincamos al capítulo 8, le estoy dando un bistec a partir. Todo el libro de Daniel va reduciendo hasta llegar al anticristo. O sea, aquí se nos presenta un cuadro o un bosquejo general de las naciones que gobernarán antes de que Cristo regrese, que incluyen en la estatua, toda la estatua de Nabucodonosor es el último gobierno del anticristo, porque todas las naciones se derriban y están firmes en el momento que la piedra golpea en los pies. No solamente destruye los pies, destruye a todos la estatua, indicando a todos los gobiernos y todas estas naciones. Después en el capítulo 7 hay otra visión, no la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Hay 4 bestias, que es un leopardo, que es Grecia, tenemos un oso y tenemos también a un león, que representan a diferentes naciones. Las naciones, el león a Babilonia, el oso a Irán y el leopardo a Grecia. Y hay estas 4 naciones que representan a los 4 figuras de los metales de la estatua. En el capítulo 2 son 4 metales, en el capítulo 7 son 4 bestias. Y es interesante que la 4ª bestia, el Espíritu Santo, no encontró un nombre para dárselo. Encontró el oso, el león y el leopardo, pero la 4ª bestia, que fue Roma, y lo que viene del Imperio Romano, no encontró más que una bestia terrible y espantosa, porque va a venir
de las naciones del antiguo imperio romano, lo que se formará como la nueva generación del imperio griego y Roma, que fueron paralelamente iguales en su gobierno y en su política. Y en el capítulo 8 ya se resume y se olvida el Espíritu Santo de todos los imperios, y lo único que pone es a un carnero y a un macho cabrío. Capítulo 8, que es el occidente, ¿verdad? El carnero, y que es el macho cabrío, el occidente, que representa a el imperio griego o al imperio de Alejandro el Magno. Dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es el macho cabrío? La Biblia no es de interpretación privada. Cuando leemos la Biblia tenemos que buscar la interpretación y decir, bueno, yo pienso que es esto, ¿verdad? Yo pienso que es San Antonio, yo pienso que es por aquí, o pienso que Nueva York es la Nueva Babilonia. Dejemos a la Biblia hablar. Vean el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. La misma Biblia se interpreta a sí misma si tenemos la diligencia de continuar estudiando, leyéndola y tratando de la interpretar con la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que hay dos confrontaciones entre Irán, que es el carnero, y el macho cabrío, que es Alejandro el Magno. Chocan los dos. Y el imperio griego, aquí dice, ¿verdad? El macho cabrío derriba al carnero, versículo 7, y llegó y se levantó y lo hirió. Pongan mucha atención ahora, y lo quebró en sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. ¿Por qué el carnero representa dos cuernos? Porque el imperio medo-persa fueron los medos y los persas. Comenzaron dominando los medos y más tarde los persas le entregaron el control, aunque finalmente los persas controlaron este imperio. Por eso representan los dos cuernos. Los cuernos en la Biblia representan reinos o representan reyes de acuerdo a su contexto. ¿Me van siguiendo? Quebró sus dos cuernos, o sea, el imperio medo-persa desapareció o cayó y el carnero no tenía fuerzas. Versículo 8. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera, Alejandro el Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Damas y caballeros, santos de Dios, esto fue escrito hace 2600 años, antes de que estos imperios surgieran. Y de acuerdo a la historia, a la muerte de Alejandro el Magno, su imperio se divide en 4. En Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Sus 4 generales de Alejandro el Magno querían reunificar otra vez, se pelearon entre ellos, pero finalmente fueron separados en 4 lugares. Ahora, la Biblia nos dice que de una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Dijimos que era Egipto, Siria, Macedonia o Grecia y Turquía. De una de estas 4 naciones va a surgir el anticristo. Leámoslo a continuación. Y de uno de ellos, versículo 9, de una de las 4 divisiones, de uno de los cuernos, ¿van bien? Salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 es el anticristo. El cuerno pequeño es otro de los nombres que se le da al anticristo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, y vamos a ver qué es el anticristo. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no hacia el norte. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ninguno de los 4 generales que tuvo Alejandro el Magno se le pueden adjudicar estos calificativos o estas cosas que menciona la Biblia. Se engrandeció hasta el cielo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Las estrellas son los ángeles caídos.
que en Apocalipsis 12 se menciona que la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, Satanás o Lucifer, arrastró con él en su rebelión final. Vamos uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, versículo con versículo, bajo todos un contexto, y así es como podemos interpretar verdaderamente la Biblia. Y nos lleva tiempo para hacer esto, pero es maravillosa cuando llegamos a la final conclusión. Echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, en todos los expositores de los libros de escatología que he leído, hermanos en Cristo, grandes hombres de Dios, algunos hace como 15, 20 años decían que este era Antíoco Epífanes, que fue un griego que se levanta para sitiar a Israel, hace una matazón tremenda, y una familia de judíos llamados los Macabeos se levantan contra Antíoco Epífanes y lo derrotan, y él quitó el sacrificio de los judíos. Entonces, en la Biblia puede haber una profecía con doble significado, un significado presente y otro significado futuro. Pero a Antíoco Epífanes no se le puede atribuir que él se engrandeció hasta el cielo, ni que echó a los ángeles del cielo, ni tampoco que se puso y se brincó en contra de Jesucristo. Eso solamente puede ser atribuido al anticristo, de acuerdo a Mateo 24 y al libro de Apocalipsis. Ahora, ¿de cuál de estas cuatro divisiones saldrá el anticristo? La Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir y va a ser musulmán. El anticristo va a ser musulmán y va a surgir de la zona geográfica entre Siria e Irak. De Siria. Entre Siria e Irak surge el anticristo. ¿Por qué va a ser musulmán? La Biblia profetiza en Daniel 9, 24 al 27, la famosa 70 semana de Daniel. No vamos a meternos en detalles. Pero el versículo 27 nos muestra que el anticristo va a hacer un pacto por 7 años con la nación de Israel. Ahora, vamos a seguir esto. Imagínense al anticristo, que es un hombre que se enfrenta, vamos a ver, esto es una mesa, supongamos que yo soy el anticristo, y aquí está todo el gobierno de Israel. Me siento con ellos. ¿Qué poder va a tener el anticristo para sentarse con el gobierno de Israel? ¿Y qué circunstancias estará atravesando Israel para que le pida ayuda desesperada a este varón? Lo que nos habla que Israel va a debilitarse muchísimo ahora con los ataques que está teniendo, por lo cual recurrirán, Isaías 28, a hacer un pacto de la muerte con el anticristo. Muy bien, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir, fíjense, les prometo que ninguna de las naciones árabes ni musulmanas los va a tocar. ¿Quién puede tener un poder para detener al mundo árabe y musulmán que no se acerquen a Israel? Un musulmán. Y de acuerdo a la teología del Islam, que está dividida en los suníes y en los chiitas, están esperando ellos a su Mesías que se llama el Mahdi. El Mahdi. Y creen que a través de una guerra va a surgir este hombre. Y cuando venga el Mahdi, para el Islam, para ellos el Mesías, para nosotros es el anticristo. Entonces va a tener un poder tan grande el Mahdi, que es el único siendo musulmán, de decirles, ¿verdad? Y ¿cómo creen ustedes que el mundo islámico va a respetar a este hombre y el mundo árabe si este hombre no significa para ellos algo pero superior? Él es el hombre que están esperando, el Mesías. Y le está diciendo ahora, ¿verdad? Vamos a darles pues. Pero en el Islam hay un doble manejo de la verdad. Por ejemplo, cuando Yasser Arafat firmó el contrato de la supuesta paz con Yitzhak Rabin en la Casa Blanca con el presidente Clinton,
Le dijo Yasser Arafat a Yitzhak Rabin, te prometo que vamos a tener paz. Y cuando llegó al Medio Oriente les dijo, no es cierto, les mentí. Porque dentro del Islam existe en el Corán el doble juego. Miénteles a los enemigos y dinos la verdad a nosotros. Por eso siempre cuando dicen queremos la paz, no es cierto que quieren la paz, quieren exterminar el Estado de Israel. Tenemos que comprender la religión y la forma de pensar para que entendamos el mundo cómo se encuentra. Entonces, este hombre, el Mahdi, se va a sentar con el gobierno de Israel, les va a prometer y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, 15 al 21. Y cuando viole el pacto el anticristo o el Mahdi, viene la persecución contra los judíos. Les dice Cristo, huyan a los montes porque viene gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo, que son los últimos 3 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante de que podamos entender y vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 para corroborar, porque Daniel profetiza 600 años antes que el apóstol Juan. Pasaron 600 años y aparece el apóstol Juan. Antes de morir, Dios le revela el Apocalipsis. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis hay la visión de una mujer que se le llama Babilonia. Otra vez Babilonia. La primera ciudad que aparece en la Biblia en Génesis 10 es Babel, Babilonia. Y luego la Torre de Babel, la primera rebelión masiva, el primer intento del globalismo, Génesis 11, la Torre de Babel, donde por primera vez en la historia se junta masivamente los seres humanos para decirle a Dios, no te queremos, nosotros podemos levantar una religión y un nuevo gobierno sin que tú intervengas. La Torre de Babel, que se ha repetido a través de toda la historia y es en lo que hemos acabado en el siglo XXI. El director, no sé cuántos lo conozcan, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, judío, él, alemán, acaba de decir que somos dioses. Y tiene un consejero judío que se llama Noah Harari. Todo esto chéquenlo, googleenlo. Noah Harari con H. Y dice que Cristo no existe, que ellos van a formar con la tecnología y con la genética una super raza de seres humanos. ¿Cómo está terminando la humanidad? Creyendo que somos dioses, creyendo la mentira del Edén, recorrió toda la historia humana, seremos dioses, seremos dioses, seremos dioses, y todos los conquistadores, llámense los Césares romanos que se proclamaron dioses, Aníbal, Napoleón Bonaparte, José Stalin, Saddam Hussein, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, el que me mencionan ustedes, Alejandro el Magno, todos han tenido el mismo sueño. Puedo conquistar el mundo porque somos dioses. Impresionante, y llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde se revela una mujer montada sobre una bestia. Todo lo estoy resumiendo para que puedan ustedes, con manzanitas, poder explicarlo, porque yo estoy consciente que muchos de ustedes no han estudiado profundamente estas profecías. Entonces menciona una bestia, llámale un toro, lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Hay una mujer montada sobre esta bestia. Esta bestia, la bestia, tiene 7 cabezas que representan los 7 imperios de la historia, con 10 cuernos, que es el último gobierno del anticristo. Y la mujer se le llama la gran ramera Babilonia, confusión, porque la palabra Babel significa confusión. El hecho que esté montada sobre la bestia indica que en los primeros años del anticristo el sistema religioso va a dominarlo. Y a los 3 años y medio, más adelante, el anticristo se deshace de la mujer, versículo 18, que es una ciudad, y la quema. Y él se adjudica que él es el único Dios que tiene que adorar. Entonces, viene formándose ahorita en el mundo un sistema religioso y un gobierno mundial. Son los 2 objetivos de Satanás, desde la Torre de Babel. Unir a todas las religiones. Esto se llama
el ecumenismo. Cuidado cuando ustedes oigan, porque está juntando, sobre todo Roma, está juntando, esto inició con el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis. En los 90 el Papa Juan Pablo II juntó a brujos, hechiceros, astrólogos, pastores, desde luego que eran de cabritos, no eran de ovejas, curas de la iglesia romana, de la iglesia ortodoxa rusa, oriental, etcétera, etcétera. A todos los líderes del mundo los juntó en Isis para decirles, juntémonos todos bajo el paraguas del Vaticano y oremos todos por la paz, porque todos creemos en el mismo Dios, que es una mentira. La ideología de los hindúes tienen miles de dioses. El Corán solamente es Alá, y tenemos las otras religiones, ¿verdad?, que no pueden ni siquiera decir que podemos compartir el mismo Dios, porque todos chocan continuamente. Yo tuve un debate hace muchos años con un hombre que se llamaba Nino Canún, en México. Fueron como 5 capítulos que grabé en la televisión, en Televicentro con él, y estaba junto a mí un brujo, estaba un rabino, estaba uno de la iglesia ortodoxa, estaba uno de la iglesia mormona, eran como 4 o 5 líderes religiosos y yo con la Biblia. Y estábamos debatiendo los fantasmas. Que si, vean, ha de estar todavía ahí en el ¿cómo se llama?, en el archivo de Televicentro, los fantasmas, y Nino Canún era el entrevistador. Y en el segundo episodio grabamos 5 capítulos. Vio Nino Canún que siempre lleva la Biblia, y yo decía, la Biblia dice, ellos no tienen ningún libro. Yo decía, la Biblia dice, y me dice Canún en el segundo capítulo, en aquel tiempo no tenía yo doctorados, me dice, oiga pastor, usted ya no puede traer la Biblia para el 3er capítulo. Le digo, ¿por qué? Y me pasó un video donde el brujo que estaba conmigo, cada vez que la abría, se le ponían los ojos blancos. Y ahí estaba, vean ustedes, yo no estoy mintiendo. Y comenzaba a sudar, así a sudar. Para no hacer el cuento tan largo, acabaron los 6 capítulos. Y entonces, resumí, les dije, todos ustedes, ¿verdad?, están hablando de sus líderes y de su metodología para poder encontrar a Dios, pero ¿de dónde sacaron ustedes esta sarta de inventos y esta sarta de cosas que son fantasiosas y que no tienen ningún apego a la verdad? Le dije, el libro del Mormón, o el libro del Islam, ve el Corán, o vea el Mahajarivana Sutta de Buda, o el Tripitaka, o de los Vedas, etcétera, etcétera. No hay un líder, les dije a todos, no hay un líder como Jesucristo. Les dije a cualquiera, díganme ustedes, atrévanse ahorita a decirme quién es su líder. Y los reto que me digan que hay un libro que supera la Biblia en conocimientos científicos, genéticos, antropológicos, paleontológicos, de medicina, de geografía, de historia, de lo que tú me menciones. Atrévanse y díganme y compárenme. Busca en las bibliotecas del mundo entero un libro semejante a la Biblia. Se quedaron callados. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así terminé. Pero este movimiento ecuménico va a ir desarrollándose más y más mientras más nos acerquemos, y se siguen reuniendo. Y ahorita, bueno, algún día cuando estábamos compartiendo en el Hotel Marisabel Sheraton en México, en los 90s prediqué sobre el aborto, y me llegó una carta del arzobispo de Washington diciéndome, oiga, señor Dushin, estamos de acuerdo nosotros, la iglesia romana, estamos compartiendo lo mismo, estamos en contra del aborto, quisiéramos que trabajáramos juntos. Me mandó una carta el arzobispo de Washington, y yo le contesté, consulté, estuvimos orando, mi esposa con otros pastores, y le contesté, le agradezco mucho, es verdad, estamos en contra, pero no podemos trabajar juntos, porque la Biblia dice, ¿podrán caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 2. Le dije, desgraciadamente la forma como ustedes dicen que ir al cielo es a través de la iglesia. La Biblia dice que es a través de Cristo. Entonces la iglesia no puede salvar a nadie. Roma no salva a nadie. Ustedes dicen que María es la madre de Dios. Si es madre de Dios, es diosa. Y fue madre de Jesucristo, hombre, pero no de Dios, por el amor de Dios, le dije. Total que en un movimiento
que no caímos en la trampa, pero así lanzan por todos lados. No, estamos todos juntos, todas las religiones llevan a Dios. ¿De veras todas las religiones llevan a Dios? Si es verdad, Jesucristo ha sido el impostor y el psicópata y el mentiroso más grande de la historia, porque dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿crees lo que Jesús dijo o lo tomas como un lunático, psicópata, absurdo, que no tiene por qué seguírselo oyendo? Pero Él abrió sus brazos en una cruz y dio su vida por ti, por ti, por ti. Para que no creas sus palabras, sino lo que Él había vivido. Ahora que vemos rápidamente estas naciones, es importante comprender eso. ¿Por qué hay barro con hierro en la mezcla de estas naciones? Bueno, porque 5 son del Medio Oriente y 5 son del Occidente o de Europa. Entonces sabemos algo. Desde la presidencia del presidente Bush a principios del siglo XXI con las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano trató de llevar la democracia al oriente, cosa que es imposible. Volver democracia en Irak. Se equivocaron por no conocer la religión y las costumbres de los orientales. Por ningún motivo son puras dictaduras, puros reyes. Y como en Irán, como en el Líbano el gobierno está pintado, es el grupo Hezbollah lo que está ahorita gobernando el Líbano, el grupo de las guerras revolucionarias, los ayatolás están gobernando Irán. El pueblo iraní es precioso, la gente de Irán es preciosa, son los gobiernos. El pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de los cubanos son lindos, en México también. El problema son nuestros gobiernos por los que tenemos que orar. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, si van a juntarse el barro con el hierro, es porque el barro representa al Medio Oriente, la cultura, las tradiciones. Israel es la única nación democrática en el Medio Oriente, la única. Y la Corte Internacional lo acaban de acusar de genocida a Netanyahu. Es increíble. No acusaron ni a Maduro, no acusaron ni a Castro, no acusaron a los de Hamas, ni a los de Hezbollah, pero es él el genocida. Ahora, ¿por qué hay este odio? Decimos en México, odio jarocho, en contra de los judíos. ¿Por qué no en contra del Islam? ¿Por qué no en contra de otra religión o de los budistas o los hindúes? ¿Por qué? Simplemente porque Dios escoge a una nación para levantarla, que se llama Israel. Se pudo haber llamado México, se pudo haber llamado Italia, pero a Dios le dio la gana que se llamara Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan conmigo. Es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Y este grupo de personas les dio Dios sus decretos, sus valores, sus códigos de moral, de conducta, sus patrones morales para que los llevaran al occidente y propagaran a través de la Torá y de la Biblia y de los mensajes y de Jesucristo y de todo eso. El mundo debería de conocer quién era el Dios verdadero. Por eso lo escogió Dios. Entonces el diablo se da cuenta si existe, ¿verdad? Y se da cuenta que es el pueblo que está difundiendo desde hace miles de años todo el consejo de Dios en la Torá. Me voy contra ellos. Y ellos son el objeto, por eso son el antisemitismo que ha surgido. Y lo vimos hace poco en las mismas universidades de Estados Unidos. Ahora, ante toda esta situación, otra pregunta: ¿por qué perdieron los enemigos de la derecha las elecciones de Estados Unidos? Cuando todo apuntaba, George Soros, millones de dólares, los Obamas, todos los medios de comunicación, lo que ya hemos visto. ¿Por qué perdieron realmente? Increíble que ante todos estos ataques hayan fracasado y perdieron terriblemente. ¿Por qué? Tengo varias respuestas. La primera, porque la cultura norteamericana, abran los ojos, si no se dieron cuenta, aquí en Estados Unidos se había convertido en una máquina para mutilar los órganos sexuales de los niños. En California, el gobernador de California ordenó hace 6 meses, si no sabían, que a los 12 años los niños de California perdían la potestad de sus padres.
y que a los 12 años podía el gobierno llegar a una escuela elementary school o una escuela primaria y agarrar a un niño de 12 años y llevárselo el gobierno y meterlo a una escuela de transgénero. Y si los padres se oponían, orden de meterlos a la cárcel. Las mismas leyes en Canadá. Justin Trudeau, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Mutilar y cambiar la identidad y el género a los niños. Y se había convertido aquí en Estados Unidos esto y ya nadie decía pío. ¿Por qué? Porque estaba saturado los medios de comunicación y el que dijera pío como el tiempo de las vacunas, venían sanciones. Además, el gobierno anterior propagó e implantó la ideología de género, legalizaron los deportes para que jugadores masculinos jugaran en competencias femeninas. ¿Se acuerdan ahora en los Juegos Olímpicos de Francia? Que se metió un transgénero y noqueó a una italiana. Pues claro, chico puñetazos que le dio. ¿Qué mujer ni qué mujer? Es un hombre disfrazado de mujer. Ahora, como siempre que nos dicen nosotros, oye, pero ¿por qué no respetan esas cosas por el amor de Dios? Si tú vienes y me dices que no eres hombre y tú te checas en la biometría hemática, en un examen de sangre, que tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Vamos a dejar la Biblia, vamos a dejar todo. Bíblicamente, una cosa es la teología y otra cosa es la ciencia genética y la biología. Tu biología, tu metabolismo es de un hombre y el tuyo tienes XX, eres mujer. Y de acuerdo a estos, en cada célula de los millones que tú tienes injertado por Dios un código genético que te dice, eres hombre. Y tú vienes y te mutilas o quieres cambiar de sexo, entonces va a haber una guerra porque en tu mente vas a chocar contra tu metabolismo. ¿Crees que con tu metabolismo vas a cambiar, te vas a convertir en una mujer? No es cierto, no es cierto, no es cierto. El 65% de los transgéneros se suicidan. Chécalo en la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles. El 65% de los transgéneros en los últimos 5 años se han quitado la vida. Porque ya es un momento que ya no sabes, soy hombre o no soy mujer, porque tu cuerpo y tu metabolismo y tu biología te está diciendo, eres lo que naciste, lo que te hizo Dios. Y tu problema no es físico, es mental. Traes ahí un tornillo suelto, un demonio que se te metió para decirte, no eres lo que Dios te creó, y ese demonio hay que sacarlo. Y esa gente llega a ese punto, ¿verdad? Y se quita la vida, ya no pueden resistir. Pues lo estaban promoviendo. Y se estaba anunciando también por el Partido Demócrata que el que tratara, escúchame esto, que en las iglesias cristianas los que tratáramos de cambiar a un homosexual íbamos a ser multados y nos quitaban el non-profit que tenemos para poder ejercer la palabra de Dios sin pagar impuestos. No tienes derecho, no dijo el gobierno, si un homosexual es mujer, déjalo. O sea, no ayuden a los enfermos. No ayuden a los pecadores. A eso estaba llegando la cultura norteamericana, que se ha expandido también por Sudamérica. También fracasaron porque se demostró que los verdaderos fascistas y nazis son los de la izquierda y no los de la derecha, porque la izquierda tomó escuelas y universidades, la industria del entretenimiento como Hollywood, la prensa, televisión, las redes sociales, el Google, Twitter, Facebook, gobierno, compañías farmacéuticas, todo estaba controlado por la izquierda, por el globalismo. Fue la izquierda y no la derecha la que bloqueó la libre expresión en este país, en los medios de comunicación, lo que solo había sucedido en gobiernos comunistas. Yo me acuerdo todavía cuando Trump gobernó antes de Biden, que dijo, este país no es socialista, ni el socialismo entrará. Y ahora acaba de declarar en una de sus últimas conferencias, hace como una semana, todos los que pongamos en el gobierno van a ser anticomunistas. Aquí el socialismo no tiene partida aquí en este país, porque no tiene nada. ¿Cómo podíamos imaginarnos que Estados Unidos fuera a caer en el comunismo? Lo crees en Venezuela, países pobres, y en México, Guatemala, etc. Pero Estados Unidos comunista, por el amor de Dios, pues estaban a punto ya. Si no viene esta elección, se acaba Estados Unidos.
Yo le dije, Señor, si viene esta elección y gana este movimiento de izquierda, hoy el globalismo, Padre, pues llévanos, si ya no hay, dinos, si ya no hay predicar, si vamos a estar encerrados, si no nos van a limitar, y no tenemos la gracia del gobierno, pues ven por nosotros ya. Pero dijo Dios, no, todavía tengo bastante pueblo que es mío, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero la historia se repite, escúchenme esto, es impresionante. En cuanto viene esto, no, ¿cómo es posible que Trump con cara de Rottweiler y esto y el otro, misógino, nazi, por aquí, por ahí, esto y el otro? Es la historia de la humanidad. Cuando Dios envía al mundo al Mesías, lo crucifican. Cuando Dios envía a Moisés como líder, lo apedrean. Cuando Dios envía profetas para mostrar sus pecados, los encarcelan y los matan. Cuando inventan la teoría de la evolución, la aceptan como ciencia. Dios envía a Trump para que darle una vuelta a toda la agenda maligna que desarrollaron y el mundo comienza a atacarlo. Y lo que Dios ha designado en su misericordia y amor para traer un tiempo de respiro a esta nación y la humanidad, tal vez como la última oportunidad para el pueblo norteamericano, lo quieren crucificar. Dice en Juan 7, versículo 7, por eso me odia el mundo, dijo Jesús, porque yo les digo lo que es pecado. A ustedes no los aborrecen, a mí me aborrecen. Y cualquier hombre que levanta la bandera, ahorita como Milei en Argentina, como Bukele en El Salvador, como el presidente de Hungría, como el de Panamá, comienza la derecha a levantarse otra vez, vienen los ataques, las calumnias, la persecución, porque el mundo odia la verdad. El mundo odia la luz. Y tú y yo somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas, y llegó la hora, porque para esta hora hemos nacido, para ser valientes. Yo no sé cuántos de ustedes seguirán a Jesús, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Bendito seas que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, a una herencia inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, donde somos guardados en el mundo por tu poder mediante la fe, en la cual tendremos que ser probados para que, purificada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria y alabanza delante de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien, creyendo, nos alegramos con un gran gozo inefable. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y discernimiento espiritual que le das a tu pueblo, para que desarrollemos estos talentos, estos dones y crezcamos en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora, cualquiera de ustedes que ha venido y no tiene la seguridad, si yo te preguntara, si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás 100% seguro de irte al cielo? Si tú no tienes esta certeza del 100%, necesitas a Jesucristo. Porque Él dijo, el que cree en mí y oye mi palabra, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la vida a la luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Cualquiera que me escuche, dijo a Jesucristo, yo para esto he venido al mundo y he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz, porque son mis ovejas, y mis ovejas me siguen, no oirán a la voz del falso profeta. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana si no tienes la seguridad del perdón de tus pecados. ¿Cómo lo puedo hacer?, me preguntarás. Simplemente dile, Señor, creo que en esa cruz abriste tus brazos
y pagaste con tu sangre por todos mis pecados que he cometido en toda mi vida. Creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos, porque fuiste muerto, enterrado y crucificado para levantarte y darme la esperanza de la vida eterna. Señor Jesús, te pido en este instante tan hermoso para mi vida, ahora comprendo que no fue coincidencia que viniera a escuchar tu voz, a que entres a mi vida. Entra a mi vida, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero vivir más sin ti. Quiero rendirme a tus pies y pedirte que la corta vida que me has dado la pueda yo vivir para compartir este mensaje glorioso de que has resucitado para nuestra salvación. En tu nombre oramos. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, me da mucho gusto en esta mañana anunciarles la nueva serie que vamos a comenzar, titulada Israel, la higuera y los últimos tiempos. Israel, la higuera y los últimos tiempos. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro o el Evangelio de Mateo. Mateo 24, versículo 33 al 34. Este pasaje nos servirá como una plataforma bíblica y teológica sobre todo lo que vamos a desarrollar. Acabamos de terminar el misterioso rapto y creo que cubrimos de una forma exegética bastante detallada la doctrina tan importante del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a hundirnos, a sumergirnos en esta historia de Israel, la higuera, y demostrar más que cualquier otra cosa, el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos claramente que nosotros somos la última generación.
Es Jesús hablando en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Rápidamente, antes de desarrollar todo este tema, que nos va a llevar 4 o 5 conferencias tal vez, es importante que nosotros sepamos que la higuera representa a la nación de Israel. De eso no hay absolutamente ninguna duda alguna. Así que cuando Jesucristo dice que cuando la higuera reverdeciera, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita, Israel renace nacionalmente como nación soberana, libre e independiente. En ese momento comienza la cuenta regresiva de Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Que la generación que vea esto no pasará. Será la última generación. No podía ser la generación de la época en la que él estaba viviendo, porque Israel en el año 70 después de Cristo fue expulsada, exiliada a todas las naciones hasta 1948. Así que nosotros somos esa generación. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? No sabemos si en 2025, 2028, 2030, pero somos la última generación bíblica que nos da realmente el privilegio de poder prepararnos ya, tomar en serio a Dios por todo lo que se viene en el mundo y estar atentos en cualquier momento de oír una trompeta en el cielo, que solamente los cristianos la van a oír. Oír una voz que es la de Jesús, y cuando menos lo esperemos, estamos con Él, para irnos con Él al cielo. En Juan capítulo 14, Jesucristo dijo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén. ¿A dónde está Cristo? En el cielo. Entonces, el rapto no puede ser la segunda venida, porque la segunda venida Él viene y baja y no nos lleva al cielo. Baja con nosotros a establecer su reino milenial. En Juan 14 le está prometiendo que cuando venga es para irnos con Él al cielo. Y cuando estemos en el cielo, aquí abajo, van a pasar los 7 años de la tribulación, y mientras nosotros en el cielo vamos a ser juzgados, no por la salvación, porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Ya estamos completamente cubiertos y garantizada nuestra salvación. Vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos o dejamos de hacer desde el momento en que tú y yo nos convertimos. Porque nuestro pasado antes de nuestra conversión no existe. Como está más lejos el occidente que el oriente, Dios hizo alejar de nosotros todas las cosas que hicimos en el pasado. Tus asesinatos, tus robos, tus adulterios, tus abortos, tus mentiras, todo quedó en la cruz de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Muy bien. Todo esto lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero comenzar con el aspecto histórico, porque si no conocemos la historia, no podemos entender nada de lo que está pasando. A través de la historia, una de las más frecuentes preguntas que los cristianos han hecho es ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Sin embargo, ha sido precisamente en el siglo XXI donde nos encontramos
cuando por primera vez en toda la historia un hombre es capaz de gobernar el mundo. Hace 15 años todavía no era posible, mucho menos el siglo pasado. Por el avance impresionante de la tecnología, de la cibernética y de la genética, ahora es posible que un hombre, como la Biblia lo profetizó, llamado el Anticristo, pueda tener el control del mundo mediante el control económico de un chip. Mediante una marca que será puesta en la mano derecha o aquí en el entrecejo, en la frente, y nadie va a poder vender, comprar, ni tu carro, ni pagar la renta, ni comprar en el Oxxo, ni ir a desayunar. No vas a poder ni pagarle una Uber, no vas a poder hacer nada si no tienes esa marca. Un control total que es a donde se dirige el mundo desde la pandemia. La pandemia fue un ejemplo de la forma como los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios aprovecharon para ejercer sobre nosotros una coerción de nuestras libertades y derechos individuales y humanos, aprovechándose de la supuesta falsamente llamada ciencia. Tristemente, la mayoría de las iglesias cristianas no estudian las profecías bíblicas, por lo que ha habido una explosión de falsas enseñanzas proféticas. La sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes inofensivos. O sea, ya no se quiere predicar el pecado, el infierno, la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los cristianos arriba en el cielo. Nada de eso, todo es ahorita sugar coated, como le llaman en inglés, cubierto con azúcar para que la gente no se vaya y siga viniendo a la iglesia. Y el evangelio bíblico ofende. ¿Por qué? Porque es la palabra como una espada que penetra a lo profundo de tu vida y te dice: tú estás viviendo mal, tú eres un pecador, eres una pecadora, necesitas arrepentirte de tu vida, cambiar de dirección y creer en la cruz lo que Dios hizo en tu lugar con la sangre de Jesucristo. Pero como amenaza a nuestra libertad personal, y como a mí no quiero que me diga nada a nadie, y como ya tengo yo mi religión y nadie me la va a quitar, no hay ningún problema. Pero ya fuiste expuesto a la luz, y el rechazo de esa luz es la razón del juicio venidero. En este tiempo, cuando todos los eventos proféticos están siendo cumplidos literalmente en las páginas de la Biblia y en la mayor parte de los medios de comunicación, los cristianos realmente están o dormidos o están anestesiados o se acostumbraron nada más al domingo en la mañana como su vida cristiana. En Lucas 18:7, Cristo hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará paz en el mundo? O sea, fue una pregunta capciosa, adelantándose proféticamente a saber que cuando Él venga, vendrá un mundo donde reinará la apostasía de la iglesia. Ahora, han transcurrido 2000 años desde que Jesús se fue al cielo. Y como cristianos tenemos que tener dos cosas. Vamos a poner las bases. Tenemos que tener dos cosas muy en claro. Número uno, nadie conoce el día o la hora del regreso de Jesús. Mateo 13:32. Nadie conoce el día y la hora. Esta última semana he oído 3 o 4 que mandaron a mi WhatsApp diciéndome: es que dijo que el 28 de septiembre, otra persona que el 13 de septiembre, otra señora: no, es que a mí se me apareció Jesús y me dijo en sueños que venía el 10 de octubre. Todas estas son amarillismo profético, fanfarronerías que no es posible de creerlas. Porque el día y la hora, vamos a ver que aunque no sabemos el día y la hora, podemos saber los tiempos en que nos encontramos y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Entonces es muy importante poner en claro esto. Y en segundo lugar, que sí podemos conocer los tiempos en que nos encontramos. Veamos algunos pasajes
Mateo capítulo 16. Para demostrar esto, siempre respaldémonos con la Biblia. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal. Una señal del cielo, muéstranos. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dice en buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación de Cristo tenía la responsabilidad de conocer que, aunque no sabían todavía muy claro que el Mesías tenía que morir crucificado, pero que vendría alguien que era el hijo de David a tratar de instaurar el imperio romano y vencer al imperio romano y libertar a Israel. Ellos conocían claramente. ¿Quiénes lo conocieron? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Quiénes sean los Reyes Magos? Bueno, sabemos que la palabra mago, magí, ¿verdad?, en el latín, no es una persona que, como la magia que se practica actualmente. Eran reyes que eran científicos, o se les podría llamar astrónomos. ¿Quiénes eran estos tres personajes? Que no son Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tampoco Chencho, ni Chencha, ni Chencho. Son hombres que han inventado. Eran personas que venían de Irak, guiados por una estrella, por una luz. ¿Y quiénes eran? Bueno, si retrocedemos 600 años antes de Cristo, Daniel lo nombraron el jefe de los astrólogos de Babilonia. ¿Se acuerdan los que han leído el libro de Daniel? Fue nombrado jefe de los astrólogos porque le salvó la vida cuando no le pudieron interpretar al rey Nabucodonosor el sueño. Y lo nombró el rey, el jefe de los astrólogos. Entonces Daniel les compartió la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. Y sabemos que estos han de haber sido la tercera generación de estos maestros de Daniel, o discípulos de Daniel, que supieron claramente que iban a ser un Mesías en Belén. Y cuando llegan le preguntan a Herodes, que se asustó: ¿dónde está el rey de los judíos? El único que sabían. Viene un rey a conquistar y a surgir el imperio completamente israelí sobre el mundo entero. Entonces Cristo se enoja con los fariseos, que ellos eran los estudiantes de la ley. ¿Cómo no saben distinguir las señales de los tiempos? Veamos otro ejemplo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que también Pablo los exhorta por ignorar las señales de los tiempos, en que ellos no podían ser engañados y fueron engañados, por lo que les mandó la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. O sea, ustedes ya, ¿para qué les mandé hace poco la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Les acabo de compartir todo lo que está viniendo en el mundo y no tienen necesidad, porque ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, o sea, el día del Señor es la tribulación, los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Ustedes saben perfectamente bien que la tribulación vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, les tiene que volver a escribir a estos cabezones tesalonicenses, porque le mandaron otra carta a Pablo diciendo que ellos ya creían que había maestros, segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 5, que ya estaban en el día del Señor, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo les dice en la segunda carta, es que la tribulación no puede venir porque antes viene la apostasía y que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿ya está el anticristo? No, pues entonces no estamos en la tribulación. ¿Ya están los sellos? ¿Ya murió una cuarta parte de la humanidad en el cuarto sello?
No, pues entonces, ¿por qué es que ya estamos en el cuarto sello? Hay gente que así me ha dicho, estamos en la quinta trompeta. Le dije, pero ¿de qué fumaste anoche? Increíble, increíble. Que haya tantos cristianos con una mente tan oscurecida de ignorar los tiempos y las señales que Dios quiere que tengamos. La palabra tiempos, apúntalo aquí, es la palabra cronos, que es de ahí viene la palabra cronología. No tenemos necesidad de saber qué es lo que viene primero. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Después viene el anticristo, se manifiesta, los 7 años de tribulación, el milenio, el reino mesiánico y finalmente la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Él se llama cronológicamente descrito los eventos de la palabra de Dios y las ocasiones es la palabra kairos, ¿verdad? Que es tiempos específicos o tiempos determinados cuando sucede tu cumpleaños, el día de la independencia, el día de la Navidad es el 24, el 7 de junio son kairos. Pero el calendario de todo el año se llama cronos, lo que es cronológico. Ahora también alguien ha dicho, vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1. Todo esto lo tenemos que ver, como les dije anticipadamente, con detalles. Tengo una carga, como ustedes no se imaginan, por esta serie, porque es importantísimo ya profundizar la Biblia. Hechos 1, versículo 6. Aquí están ya los discípulos con Jesucristo resucitado antes de que Él ascendiera al cielo. Noten ustedes que los discípulos tenían dudas, todavía muchas dudas, pero la más importante de ellas era que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas han profetizado en todo el Antiguo Testamento que venía un reino para Israel, que Dios no había acabado con Israel, que Dios va a levantar otra vez a la nación de Israel. Entonces ven que Cristo muere y que se va y le hacen la pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya te vas. ¿Y qué de las promesas que nos hicieron Abraham, Isaac, Jacob y los profetas? ¿Dónde está ese reino? Creíamos que tú eras y ahora resucitado, ¿no vas a establecer tu reino? Y entonces Cristo les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga y me serán testigos. Pregunta, ¿hay una contradicción entre esto y la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de leer? Aquí les dice Cristo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, y Pablo llega y les dice a los tesalonicenses, ustedes ya no tienen necesidad de saber por qué. Porque cuando esta pregunta le hicieron a Jesucristo era antes de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido a darles, a inspirarles toda la verdad de las Escrituras. Pero una vez venido el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron ya a explicarles los tiempos en que nos encontrábamos. Entonces, si no entendemos el Antiguo del Nuevo Testamento y la ocasión cuando las cosas se dijeron, comenzamos a hablar barbaridades. No se pueden saber ni tampoco los tiempos. Y usan este versículo, por el amor de Dios, lee un poco más profundamente la Biblia. Fue dicho cuando el Espíritu Santo no venía y no les toca a ellos saber. Pero el Espíritu Santo vino ¿a qué cosa? A guiarnos a toda la verdad. Muy bien. Y veamos también Ezequiel capítulo 38. Estos son algunos pocos pasajes para probar que sí podemos saber los tiempos en que nos encontramos. Ezequiel 38. Este pasaje de Ezequiel es la profecía más detallada que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque se profetiza, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones
que existieron en el antiguo, el pasado o en el Antiguo Testamento, que tenían otros nombres, algunas de ellas, y que estas naciones que no existían, muchas de ellas, se iban a formar una confederación política, una alianza militar y política para venirse en los tiempos finales, y lo vamos a ver, iba a ser después que regresara Israel. Esto fue escrito hace 2700 años. Entonces vemos nosotros que no se podía cumplir. Y esto tiene que cumplirse desde el momento que Israel se regresó a su tierra. Porque si Israel no hubiera regresado, esto no se podía cumplir. Número uno. Número dos. Si estas naciones que ahorita ya existen y que han formado ya esta alianza, nos damos cuenta que esta guerra, que es el Armagedón, Ezequiel 38-39 describen la tercera guerra mundial y las naciones que estarán involucradas para exterminar a Israel finalmente. Y al terminar el capítulo 39 nos muestra de qué forma en ese tiempo Dios restaurará a Israel, los judíos se convertirán y jamás volverá a haber otra rebelión en contra de Dios. Pero veamos rápidamente, por ejemplo, en el versículo 5, la palabra Persia. En 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando los ayatolas echaron fuera de Irán a la familia de los Shah, el Shah de Irán. Muy bien, entonces este nombre de Persia, cuando lo veas en el Antiguo Testamento, corresponde a la nación de Irán. En 1979 se le volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, donde estos dos ayatolas que ahorita rigen a Irán, Ramallah, que es el jefe del grupo terrorista de Hezbollah, son los terroristas, y la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a ISIS, a Al-Qaeda, a los talibanes y a los hutis de Yemen. Irán actualmente, ahorita, en el mes de septiembre del 2024 del siglo XXI, es la nación más grande terrorista del mundo y la que sostiene a todos los grupos terroristas con solo un propósito: exterminar a la nación de Israel. Qué interesante que Irán va a formar parte del ejército del anticristo, de los que se van a venir en contra de Israel. Luego tenemos a Cus y a Phut. Todo esto ya lo vimos en algunas otras series, pero es un repaso muy, muy breve. Cus y Phut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Phut? Versículo 5, porque en Génesis 10, versículo 2 y 3, búsquenlo ¿cómo se llama? En el YouTube. Tengo toda la serie sobre la guerra del 38-39 de Ezequiel, explicado con muchos detalles. En Génesis 10, versículo 2 y 3, fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de Noé, de donde tú y yo descendemos, no de Toluca, ni tampoco de Atlacomulco vienes. Todos, absolutamente nosotros descendemos de tres hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo lo que es el mundo anglosajón europeo. Toda la gente güera, de ojos claros, blancos, son anglosajones descendientes de Jafet. Todos los semitas, los de Sem, son todos los árabes y los judíos también, y forman parte casi de todo pues se llama Medio Oriente, porque son judíos y árabes. No hay cosa, ni ha existido jamás nada como palestinos. Los palestinos son árabes que se adjudicaron un nombre nuevo que no existe. Existía la Palestina, que fue un emperador romano, Adriano, que le cambió el nombre a Israel, porque querían borrarle el nombre de Israel y le pusieron la Palestina.
Pero en la guerra de 1967, cuando llegan los judíos y sacan a 5 naciones árabes, le cambiaron el nombre, y la Franja de Gaza, que pertenecía a Egipto, Cisjordania, que pertenecía a Jordania, y el norte de las colinas de Golán, que estaba Siria, fueron completamente desubicados. Israel tomó posesión a través de la guerra de algo que les habían quitado anteriormente. Y los árabes, que cuando llegaron los judíos en el 48 se encontraban ahí en la tierra, eran árabes. Y cuando se les propuso el programa inglés de la partición del Medio Oriente para que se repartieran aquí los árabes y aquí los judíos, ellos lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Y entonces se fueron a la Franja de Gaza, que estaba controlada por Egipto, no por Israel, y comenzaron a cambiarse el nombre de palestinos. ¿Por qué? Porque las naciones árabes a las que ellos pertenecían, ninguna de ellas los aceptó. Y no le convenía a la Liga Árabe de aquellos tiempos de que sacaran un grupo de árabes de Israel, porque siempre ha sido el propósito de la hermandad musulmana, que fue fundada por Al-Anamán y por Husseini, y después por Yasser Arafat, que fue discípulo de Husseini, y que se unieron con los nazis, se unieron para destruir a Israel. Se suicida Hitler, y todavía en los 50 continúan con el proyecto de exterminar a Israel. Todo esto es importantísimo para que nosotros podamos entender las profecías bíblicas. Ahora bien, lo que hace el regreso de Israel a su tierra, un evento único y milagroso, es que el renacimiento de Israel en 1948 se ha ocultado del mundo bíblicamente, porque si no tienes la Biblia, bueno, pues Hitler, ¿verdad? En los campos de concentración, 6 millones de judíos murieron, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que este pueblo de casi 2000 años de exiliados hayan regresado en un día a formar una nación, rodeados de enemigos, de más de 25, 30 millones de enemigos que han querido siempre exterminarlos? Veamos esta profecía en Isaías capítulo 66, tan clara, que hace 2600 años, 2700 años, la Biblia escribió. Isaías 66, versículo 8. Comienza con una interrogante y dice: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído algo parecido a lo que vamos a ver? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Un milagro se define cuando se desafían las habilidades o la natural comprensión del ser humano. Lo que hace el nacimiento de Israel, el renacimiento nacional de Israel, milagroso, es que ninguna otra nación en la historia ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación, por más de 70, 80, 90 años de edad. Israel fue exiliada casi 2000 años. Y regresaron con la misma cultura, el mismo idioma, las mismas tradiciones y la misma religión y el mismo nombre de Israel, el mismo nombre de Hashem, el mismo nombre de Yeshua HaMashiach, el mismo nombre en el hebreo que todos habían enseñado desde miles de años antes por los profetas. Nadie en la historia ha podido igualar este milagro. Muy bien, ¿por qué lo hizo Dios? Por la siguiente razón. Llegan los judíos en el 48 milagrosamente. Milagrosamente, vamos a ver más adelante las etapas que tuvieron que atravesar para que pudiera lograrse que Israel estuviera en su tierra. No nos imaginamos, fueron 2 guerras mundiales casi, y la caída del antiguo imperio otomano para que pudiera Israel llegar a Israel. Entonces, esto es milagroso. Aparte de esto, 1948, 14 de mayo, David Ben Gurión,
primer ministro de Israel es nombrado, a las 10 horas después que Ben Gurión declara la independencia de Israel, se les vienen encima los árabes. Vamos a tomar en cuenta y a recordar que los judíos venían del Holocausto. Los judíos no tenían armas en aquel tiempo. Casi estaban comenzando, imaginémonos nada más, no tenían reglas, no tenían una política, no tenían una constitución todavía. Y vencen a las naciones árabes milagrosamente. Todavía hay más. 1956, el presidente Gamal Nasser de Egipto, del 48 nos brincamos a 1956. Proclama, destruyamos a los árabes porque invadió el canal de Suez. Son derrotados otra vez los más de 4 naciones árabes por los judíos milagrosamente. 1967, la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días se encuentra registrada en la Academia West Point de Estados Unidos, que es una academia militar muy famosa, como una de las guerras, y en la historia y en las enciclopedias también, más milagrosas que las de Napoleón Bonaparte, que las de Aníbal, que las de Alejandro el Magno, que de todos estos grandes conquistadores del pasado. ¿Por qué? Porque el 1 de junio de 1967, otra vez el presidente de Egipto, Nasser, le habla a Irak, a Siria y a Jordania para que se junten bajo esta bandera que levantaron. Exterminemos a los judíos. Exterminemos el Estado de Israel. A los 3 días, los judíos ya estaban reconquistando la ciudad de Jerusalén. Entró el general Moshe Dayan a Jerusalén, entraron al muro de los lamentos, ahí oraron y lloraron y le dieron gracias a Dios. Señor, esto es un milagro. Otra vez Jerusalén en nuestras manos, porque sin Jerusalén no hay probabilidades de que sea Israel, porque es la ciudad santa, terreno sagrado. Igualmente para los musulmanes es sagrado porque ahí tienen la mezquita de Omar todavía, la cúpula de la roca. Y entonces los judíos habían conquistado las colinas del Golán, la franja de Gaza que estaba en Egipto y Cisjordania, y se retiraron de la península del Sinaí. Ya estaban en la península del Sinaí y las Naciones Unidas en ese tiempo le dijeron: sálganse de ahí porque entonces ya se hace una guerra mundial, porque ya esto es demasiado. Entonces los judíos accedieron, salieron del Sinaí, pero se quedaron con las colinas del Golán, se quedaron con el banco occidental, que es la ciudad de Jericó o la Cisjordania, y se quedaron con toda la franja de Gaza, donde estaba Egipto, permitiéndoles a los árabes que estaban en Israel que vivieran en Gaza, porque ninguna otra nación les había dado hospedaje ni asilo tampoco. 1973, otra guerra se viene contra ellos en Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Vuelven los judíos, vean, 48, 56, 67 y 73, 4 guerras en las que Israel milagrosamente, así como fue fundada, sobrevivió. Y desde 1973 hasta nuestros días, estamos en septiembre del 2024, las naciones árabes se cansaron de hacerle guerra a Israel. Entonces Yasser Arafat, que en las 40-50 fue discípulo de un hombre llamado Husseini, junto con Al-Laman, que fundó la hermandad musulmana en Egipto, comenzaron a ser entrenados para que en Gaza se formara un equipo militar y pudieran a través de un ejército derrotar a Israel. Nos iban a conformar vivir en una franja de 50 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de ancho, como ciudadanos pacíficos. No, ellos han tenido y han jurado, y se encuentra en la Constitución, googléalo, la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. Tenemos que exterminar a Israel. Es una enemistad de hace siglos, es un odio
impresionante, satánico. Y qué interesante que los nazis se unieron con Husseini y se unieron con todos los el que formó la hermandad musulmana para destruir a los judíos. Vemos cómo se forma como una metástasis, se forma una agrupación, como decía mi abuelo, son lobos de la misma loma. El mal atrae al mal. Lo semejante atrae a lo semejante. Tú eres una persona buena, buscas personas buenas con tener amigos. Eres borracho, parrandero y jugador, ¿quiénes van a ser tus amigos? Igual que tú. Eres una persona adúltera, estás con adúlteros. Eres una persona que le interesa el dinero, vas a buscar personas a quien les puedas tú sacar dinero o hacer negocios. La amistad no existe para hacer negocios, existe los intereses económicos o políticos nada más. La amistad queda completamente en el suelo. Lo semejante atrae a lo semejante, lo dicen los salmos. ¿Qué hicieron entonces? Formar grupos guerrilleros. Y se levanta entonces el primer líder de la Organización para la Liberación de la Palestina, 1968, Yasser Arafat. Nació en Egipto, fue criado en Egipto y finalmente, ¿verdad? Husseini fue su maestro y comienza Arafat a formar la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de formar guerrillas, porque ya guerras ya no querían, meterse vestidos de civiles para que si atacaran los judíos, el mundo dijera, están matando civiles, para que sin uniforme ellos pudieran esconderse detrás de las ropas de los civiles. En 1979, cuando Irán se vuelve islámico y cuando comienzan a promover el islamismo y el exterminio de Israel, le hablan a Arafat y le dan una recepción de héroes en Teherán. Y lo reciben los ayatolás a Yasser Arafat y lo nombran el jefe no solamente de los palestinos, sino también para formar otro grupo llamado Hezbollah, que significa en árabe el partido del pueblo. ¿Quién es este grupo Hezbollah? Ya Irán tenía un equipo, como aquí antiguamente en los dos presidentes que había en México, el Estado Mayor Presidencial. Estaban en Los Pinos, el Estado Mayor eran militares que se encargaban, ¿verdad?, de cuidar al presidente, las cosas más altas militarmente. Entonces tenían un Estado Mayor Presidencial los iraníes llamado las Guardias Revolucionarias. Era todo un conjunto de militares que rodeaba a los ayatolás para protegerlos y en una guerra poder defender a Irán. Entonces estos guardias revolucionarios sacaron al 30% de ellos y los comenzaron a entrenar para poder sabotear y poder hacer la guerra debajo del agua a Israel. Y nació Hezbollah. Y hasta el momento, no sé cuánto supieron ustedes, desde el siglo pasado hasta ahorita, no han dejado de mandarles misiles, cohetes. Las Naciones Unidas están 90% en contra de Israel. Los medios de comunicación, lo vimos ahora el 7 de octubre, llega un grupo de 2,000 asesinos, guerrilleros, a cometer un genocidio dentro de Israel, en los kibbutz, meter a los niños recién nacidos en los hornos microondas, sacarles los ojos enfrente a los papás, abrir a las mamás de su vientre, cortarles la cabeza, cortarles las orejas, quemar después sus casas. Se van y se llevan a los rehenes vamos a traerlos para que nos sigan los soldados en Israel y vamos a la franja de Gaza y ahí los vamos a esperar y les hacemos una trampa y acabamos con Israel. Y todo les salió al revés, aunque todavía tienen más de 100 rehenes, que va a ser muy difícil que los suelten, pero hasta este momento casi jamás está deshecho. Y acabamos de ver hace 3 o 4 días la tecnología más grande militar del mundo en la historia del ser humano. Hace 3 días, los ayatolás, hace algún tiempo ya preveían que los radios, los celulares, los iPhones, los judíos tenían un control impresionante tecnológico por control satelital, y los podían descubrir dónde estaban. Entonces se deshicieron de todos los celulares y compraron beepers.
Más de 10,000 vipers. Y los repartieron a todo Hezbolá. Me río, ¿verdad? Porque digo, esto es algo fenomenal, porque todos son asesinos todos. Son asesinos, carniceros, sangrientos. Es una banda completamente demoníaca. Y entonces en sus vipers de repente mandan una señal los judíos. De alguna forma los judíos interceptaron 10,000 vipers. Tal vez antes de la fábrica cuando llegaron allá a Irán. Pero tiene una tecnología impresionante y por control remoto los hicieron explotar. Han muerto como 15 nada más de Hezbolá. Pero otros, ¿verdad? Bueno, total que se quedó Hezbolá ahorita completamente derribado, jamás completamente derribado. Y vemos nosotros por qué no han podido acabar con Israel. ¿Por qué no han podido destruirlo? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en el mundo que vivimos? Y ahorita Rusia, Putin dice, esto de Israel es fenomenal, dijo. Es absolutamente increíble. ¿A quién se le hubiera imaginado? Ni en la Guerra de las Galaxias, ni en las películas de Julio Verne, pudimos ver lo que acaba de hacer Israel con un ejército sin mandar nada desde lejos, destruirlos. Y terminamos leyendo Jeremías capítulo 35, que nos dé la respuesta a la Biblia para todos los que tengan oídos, que oigamos lo que la Biblia dice y lo que ha prometido a la nación de Israel. Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 35 y 36. Antes de leerlo, termino con esta frase. Cuando Dios, tenemos que entender, cuando Dios planeó formar una nación, los seres humanos estamos en planeta Tierra. Dios tenía que buscar la manera de que esos seres humanos lo conocieran a Él. Si es que hay un creador, si es que no somos de la nada ni venimos de los animales. Entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham para formar esta nación. Y para que a través de esta nación diera a conocer al mundo entero que Dios es uno, que se llama Yo soy el que soy, Jehová. Y que a través de esta nación Dios manifestara sus propósitos, sus códigos morales y sus valores a través de esta nación. Por eso Dios los escogió. Imaginémonos a Satanás. En cuanto Satanás vio que los judíos eran la nación que dio a conocer al mundo los mandamientos de Dios, los valores morales, qué es bueno, qué es malo, ellos se vino contra ellos y hasta ahorita no ha terminado de poder exterminarlos. Esto nos hace y nos da la comprensión de por qué los judíos han sido el grupo étnico más calumniado, más perseguido, más asesinado en la Inquisición, en los hornos de Hitler, a través de los tiempos, de todas las naciones los han expulsado. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y ahora nosotros los cristianos, como en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿por qué tenían que burlarse de la última cena de Cristo? ¿Por qué tenían que burlarse del Apocalipsis, aunque ellos no lo sabían? ¿Por qué el ataque ahora es a los judíos y a los cristianos? Porque somos injertados en el mismo olivo, Romanos 11. Por eso, si hay alguien ahorita en el mundo que defiende a Israel, debemos ser los cristianos. No a los judíos ortodoxos que se visten de negro, que nos odian con odio jarocho. Porque son los fariseos del siglo XX. Cuando hablamos de Israel tenemos que definir quién es Israel actualmente. Pero ¿por qué ha pasado esto? Escuchémoslo. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová. Que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre.
si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! Sigamos. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios pone testigos y dice, el día que falten las leyes cósmicas, el día que alguien pueda llegar al fondo de la tierra, o que pueda encontrar y descubrir el espacio, ese día yo desecho a Israel. Por eso Israel es indestructible. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para todos nosotros? Que Dios es fiel al que llama. Simplemente Dios nos está diciendo, vean, después de todo lo que me hicieron, lo que le hicieron a mi hijo, soy fiel. ¿Qué nos dice a la iglesia eso? Que nunca te dejaré ni te desampararé. Después de lo que le hiciste a tu esposa, a tu novia, a tu novio, tus abortos y todo, te amo. Quiero tener misericordia de ti, porque de tal manera los amo que mi hijo pagó por ti y por mí lo que tú merecías pagar, la condenación eterna. Y cuando los cristianos descubrimos todo esto, ya no somos antisemitas. Porque es impresionante que el antisemitismo, el odio contra Israel, está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Simplemente por esta razón, por una ignorancia impresionante de las profecías bíblicas. Y tenemos ya que despertar y darnos cuenta que tenemos que orar por Israel, por México más que nunca, por Estados Unidos, por las naciones del mundo. Es nuestra responsabilidad y además continuar ganando las almas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras, así como Israel, fue recogida milagrosamente, sostenida milagrosamente, preservada milagrosamente hasta el final. Solamente nos habla que si tú has sido fiel con esa nación, lo serás también con nosotros, con tu iglesia, hasta el fin. Gracias, Padre, porque es la evidencia más grande que tú existes, la sobrevivencia de la nación de Israel. Te alabamos y te bendecimos por tan grande misericordia, por un amor tan infinito, por la profundidad de tu sabiduría, de tus decretos, de tus conceptos, de tus dichos y de todos aquellos preceptos que nos has dejado para saber que somos tus testigos de que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. A todos ustedes que nos ven por la televisión, les invitamos a que en esta mañana haz la paz con Dios. No sigas en ese camino que conduce a la muerte, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. El pecado trae tristeza, trae destrucción, amargura, rencor, odio. Las dos fuerzas más grandes del universo son el amor o el odio. ¿En qué campo te quieres poner? El odio no dura. El odio es autodestructivo. El amor es eterno. Es paz. Es dominio propio. Es gozo. Es tranquilidad en el alma de saber que no estamos solos, que Dios nos ama. Dile: Jesús, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, y mis palabras permanecerán. Así como Israel
acabó en la apostasía. Teniendo esto, la Biblia profetiza que así acabará la iglesia también. Muy pocos son los que se van a salvar, porque angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y muchos van a querer entrar y no van a poder, porque no querían pagar el precio. No solamente de creer en Cristo, el diablo también cree en Dios. El diablo no es ateo. No querían pagar el precio de seguir sus pisadas, obedecerlo en sus mandamientos. Y ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. ¿En qué puerta te encuentras? ¿En qué camino estás caminando? Ven ahora que Dios te habla. Arrepiéntete de tu vida y siga a Jesucristo, y ten esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu alma hasta el final de tu vida. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.